Sí, buenos días. Buenos días a todos. Muy bien, como sabrán, o bueno, los que ya sabían o los que se acaban de dar cuenta, hoy vamos a tener nuestra convivencia navideña. Y he aclarado en las semanas pasadas que aunque le llamamos posada, no es una posada como muchos creen, ¿verdad? Si tú viniste a la posada esperando que hubiera baile, villancicos y eso, nada de eso va a haber. Y de hecho vamos a aprovechar el tiempo para hablar al respecto porque distintas personas dentro y fuera de la congregación han preguntado por nuestra postura navideña. ¿Qué onda con la Navidad? Y cualquiera que esté en las redes sociales sabe que hay una guerra contra el paganismo en estas fechas, ¿no? Encuentras a personas que aseguran ser creyentes que están a favor, personas que aseguran ser creyentes que están en contra. De hecho, yo encuentro más videos y posts y notas en contra de que se celebre Navidad que a favor. Entonces, en medio de esta guerra, cualquier cristiano que se considere bíblico tiene que tener una postura. Tienes que saber dónde estás parado y por qué haces lo que haces y cómo lo haces, ¿verdad? Y si somos bíblicos tendría que estar basado en la Escritura. Entonces he visto videos, audios, leí artículos y veo que traen muchos fundamentos y argumentos. La idea es que hoy analicemos estos argumentos a la luz de la Escritura y tomemos una decisión y una postura. De entrada, el aspecto de la Navidad creo que conlleva distintos contextos. Yo no sé qué hacías tú en Navidad antes de ser creyente, ¿verdad? Algunos quizás se embriagaban, se la pasaban en antros, quizás otros convivían con la familia, visitaban a los abuelos. Entonces, cada uno con su contexto está a favor o en contra de la Navidad, pero dentro de todo lo que yo he encontrado, creo que se olvidan puntos fundamentales bíblicos para tomar una decisión correcta. Entonces, es común encontrar argumentos como que la Navidad es una fiesta pagana, que no podemos participar en fiestas que Dios no ordenó. No sé si los has leído o los has escuchado sus argumentos. ¿Es idolatría o pecado tener un árbol de Navidad en tu casa? Algunos todavía son un poco más detallistas, ni velas, ni campanas, ni regalos. Y en general, la otra es que a Dios no le agrada que celebres la Navidad. Y me llama la atención cómo aseguran así, es que a Dios no le agrada, pero no te dan ningún pasaje bíblico que asegure que a Dios no le agrada. Entonces hay una mezcla entre personas que pretenden ser bíblicas, otros pretenden ser muy históricos, se van al origen del 25 de diciembre, ¿no? ¿De dónde salió el 25 de diciembre? Y el punto es que hay referencias muy entretenidas en algunos casos, a otras parecen muy históricas, pero de ciencia cierta nadie cita algún historiador y sus comentarios al respecto, ¿verdad? Hay mucha información. Así como también se escucha que la idea de Jesucristo es una copia de un mito pagano del dios Horus, que también murió y resucitó, y que también tuvo 12 discípulos, y que también tuvo un nacimiento virginal. Y anda por ahí en la internet en muchos lugares, pero nadie te da citas verificables. Y cuando tú analizas la historia, te das cuenta que no tiene nada que ver y que los relatos de Horus ni se parece a la resurrección, ni el nacimiento virginal, ni tenía 12 discípulos. Pero como lo dicen personas quizás de cierta forma confiables o te lo ponen con palabras muy acá que se oye profesional, pues nos la creemos. Entonces la idea es analizar este asunto y que podamos entender bíblicamente qué hacemos con este tema. Ahora, quiero asegurar que no voy a ser parcial, ¿verdad? Aquí tú estás viendo nochebuenas y luces. Sí, pues Hernán va a defender la Navidad, ¿verdad? Porque aquí la celebran. Bueno, creo que por eso primero tendríamos que aclarar, antes de analizar los argumentos, tendríamos que definir la Navidad para poder hablar de lo mismo, ¿verdad? Quizás yo menciono la palabra Navidad y a ti te vienen recuerdos en tu contexto de borracheras y excesos. A otros le vienen recuerdos bonitos con su familia y a otros le vienen recuerdos de la iglesia. Entonces, yo creo que entre todo lo que encontramos de Navidad, podemos separarlo en tres tipos o en tres posibles definiciones de lo que la Navidad es. Número 1, es un día para tomar alcohol, bailar y disfrutar de los excesos. ¿Quién ya anduvo en esas? Antes de Cristo, no te quemes aquí ahorita. Levante la mano quien llegó a celebrar la Navidad así. Quiero saber cuántos hay de ese contexto. Ok, casi nadie. Los demás eran bien santos, ¿verdad? Aunque no conocían al Señor.
Eso es algo milagroso. Segundo tipo, es un día en el que la gente se hace regalos, decora su casa, tiene un árbol de Navidad y festeja la alegría de dar con familia o amigos. Levante la mano quien ha celebrado la Navidad así. Más, no era tanto borracho aquí, ¿verdad? Ok. Y tres, que muy pocos lo ven así, pero es el día en que recordamos que Dios vino al mundo, tomó carne humana y nos libró del poder de la muerte. Y no les voy a levantar la mano porque van a ser bien mentirosos si me dicen que así celebra la Navidad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos con la Navidad y cuál es nuestra postura? Bueno, entendamos en los tres tipos, que normalmente en nuestra cultura es lo que se celebran, y creo que el que menos gente tiene a favor, o que menos gente lo celebra de esta forma, es recordar en esencia lo que Jesús vino a hacer. Casi todos, aún hablando de personas que se vienen a las iglesias, se pierden en el camino de la Navidad y la familia y los regalos y el pino y se les olvida completamente lo que se supone que representa. Entonces, ese es el menos común, pero resulta que ese sería el único útil para nosotros, ¿verdad? Si nos decimos cristianos, si nos decimos creyentes, la Navidad tiene su centro o debería tenerlo en Cristo. Entonces, pongamos primero el uno, el que es más fácil de descartar. El uno era el día que se utiliza para disfrutar de los excesos. Alcohol, bailar, etcétera. Yo creo que ahí no hay mucho conflicto entre creyentes en decir que nos oponemos a ese tipo de festividad. Pero aclaro, no me opongo a esa festividad entre los no creyentes. La Biblia dice claramente que estamos para juzgar a los de adentro. A los de afuera los juzga Dios. Así que no hay ninguna razón bíblica para que tú levantes una campaña para que ninguna gente celebre la Navidad. Porque si el no creyente quiere hacerlo, allá él. Si tú lees Romanos 1 y Romanos 2, dice la Escritura que Dios dijo que por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente depravada. Y si Él ya los entregó a la mente depravada, ¿quién eres tú para tratar de evitarlo? ¿Verdad? Así que no es correcto bíblicamente que como creyentes hagamos una campaña para evitar que el mundo celebre la Navidad. No. Dejamos a los del mundo fuera, son los que juzgará Dios y tendríamos que ver hacia adentro. Entonces, si de adentro, en la iglesia, hablo de personas que nacieron de nuevo, no personas que se congregan, ¿ok? Hay mucha cabra loca en nuestros tiempos y hay mucha gente que piensa que es cristiano porque viene a la iglesia. Si esos que piensan que son cristianos porque vienen a la iglesia van y hacen ese tipo de cosas, quedan en evidencia, ¿verdad? Y tampoco tratamos de impedírselos porque son no creyentes a pesar de que estén entre nosotros. Así que la idea de oponernos a esa festividad tiene que estar dentro del marco de la iglesia. Si hay alguna iglesia que asegura que es cristiana y hace ese tipo de excesos, nos oponemos completamente. Para nosotros, desde una perspectiva bíblica, demuestran que no nacieron de nuevo, ¿verdad? Es imposible que si naciste de nuevo, vayas y vivas como si no hubieses nacido de nuevo. Entonces, el tipo 1, el de los excesos, lo descartamos. Ningún cristiano profesante, ningún cristiano que ha nacido de nuevo lo haría porque nació de nuevo. Entonces, yo creo que esa queda fuera del área a tratar, ¿verdad? El tipo 2 y el 3, en los que celebran la alegría de dar, con todo como le llaman el espíritu navideño, ¿verdad? Que el pino y todo lo que tiene que ver. Y aquellos que recuerdan lo que es esencial en la Escritura, de que Dios tomó carne y vino y nos libró de la muerte y el pecado. Entonces, en esos dos tendríamos que analizar qué hacemos, porque hay creyentes que han nacido de nuevo, que consideran que no tienen información necesaria o evidencia suficiente para celebrarlo o no celebrarlo. Y hay algunos que se ponen bien agresivos a de asegurarte que no debes de celebrarla. Entonces, a mí me ha pasado por experiencias previas que cuando alguien llega y te confronta, ¿vas a poner pino o no? Ah, caray, ¿cómo le contestas bíblicamente hablando, verdad? Aunque ahorita vamos a ver que hay algunos que aseguran que la Biblia habla de los pinos de Navidad. Pero entonces, en cuanto al tipo 2, ¿es pecado que un cristiano ponga pino en su casa? Que la decore y que se dé regalos. Ahí es donde empieza a entrar la controversia, porque nadie vería algo, bueno, si hay un caso, mejor lo digo ahorita. Hay personas que piensan que no debes de hacer nada el día 25 ni el día 24 porque es algo pagano. Así que tú como día normal, o sea, tú deberías celebrar a Jesús todos los días, no nada más ese día.
Pero ahorita analizamos ese argumento. Entonces, quisiera que dentro de los dos tipos que nos pueden, en los que algún creyente pudiese participar, el tipo de la alegría de dar y todo eso sin excesos, y el tipo de recordar lo que hizo Dios al venir al mundo, he encontrado creo que son 5 argumentos que engloban todo lo que anda circulando en las redes y todas los posibles conflictos que podrían presentarse. Número 1, es el argumento que dice que no debemos celebrar la Navidad el 25 de diciembre porque es de origen pagano. ¿Alguien ya escuchó ese argumento? Levante su mano, nomás para saber. Los demás nunca te habían dicho eso, ni sabías ni te había pasado por la mente que es un día pagano. Levante la mano el que nunca había escuchado ese argumento, por favor. Nomás para saber hasta dónde tengo que ir. Ok. Entonces, como hay algunos que nunca lo habían escuchado, bueno, para que estés listo para cuando te digan, ¿verdad? Se dice que el 25 de diciembre es de origen pagano por 3 principales razones. Número 1, dicen, lo inventaron los católicos. Número 2, es una celebración romana al dios Sol, que nuestros amigos católicos trataron de tapar metiendo ahí el nacimiento de Jesús. Y número 3, es una fecha usada por el ocultismo. Como es el cambio entre otoño e invierno, o ahí está cerquita, que es el 21 o 22 de diciembre, pues algunos dicen que se invocan a los espíritus y se protegen de muchas cosas. Bueno, no sé si los mayas lo hicieron o no sé quién lo hizo. El punto aquí entonces hay que considerar si realmente es de origen pagano, y si realmente es de origen pagano, ¿qué hacemos al respecto? Entonces, se supone que si algo tiene un origen pagano, no debieras hacerlo, ¿verdad? A mí lo que me extraña es que normalmente los que veo que usan este argumento lo publican en su cuenta de Facebook, ¿verdad? Y te dicen, aguas, el 25 de diciembre tiene origen pagano. Te lo escriben en su cuenta de Facebook y algunos desde su iPhone. Lo que yo quiero que consideres es que el creador de Facebook es abiertamente ateo y no tuvo en mente glorificar a Dios cuando creó Facebook. De hecho, muchos de los recursos que gana a través de Facebook lo utiliza para promover el ateísmo. Así que el origen de Facebook es cristiano o pagano. Pagano, ¿verdad? Entonces me parece muy inconsistente que me digan que no celebra el 25 porque su origen es pagano, desde el Facebook que tiene su origen en el paganismo, porque lo hizo un ateo para enriquecerse. Número 2, el actual CEO, el principal de Apple, es abiertamente gay y su empresa es la que vende el iPhone. Y con el dinero que gana, promueve y apoya el movimiento gay. Así que si el 25 de diciembre tiene origen pagano, ¿qué me dices del iPhone? Ahí hay un problema. Por eso digo que es más descarado el que dice no celebres el 25 porque es pagano desde su iPhone usando su cuenta en Facebook. Otro, Volkswagen. ¿Quién tuvo un bochito? A ver, levante la mano. Creo que la gran mayoría pasó por el bochito. Ok. Resulta que la empresa Volkswagen ayudó a Hitler en su lucha en el periodo nazi. Y de dónde, aunque ya está muy lejos de nuestro tiempo, ¿verdad? Pero no se nos puede olvidar todo lo que hizo Hitler. Y Volkswagen lo apoyó. Así que, ¿quién va a quemar su bocho? O el Jetta o lo que tengas. Entonces, ¿puede un cristiano manejar un Volkswagen? Ahora, pregúntate, cuando fuiste a la carnicería, porque aquí somos muy dados a la carne asada, ¿verdad? ¿Quién era el dueño de la vaca? ¿Era cristiano o era mundano? Y cuando compró la vaca, ¿lo hizo para glorificar a Dios o para enriquecerse y satisfacer sus pasiones desenfrenadas? Tú no sabes si la rachera, la flecha, lo que compraste fue ofrecido a Satanás primero, ¿verdad? Entonces, ¿la carne que te comes es de origen pagano o de origen cristiano? Lo que trato de ilustrar es que, bajo este argumento, si el argumento de que el 25 de diciembre es pagano porque en su origen es pagano, prácticamente no podrías hacer nada en este mundo porque la ropa que traes, talón, camiseta, calcetines, el medio de transporte, lo que traes, seguramente es de origen pagano. ¿Me explico? Entonces, cuando Pablo dice, apártate de todo inmoral, dice,
Pero no hablo de los del mundo, porque para eso necesitarías salirte del mundo. Hablo de los que están adentro en la iglesia, que se dicen hermanos y se comportan como si no lo fueran. Entonces, esta idea de desprestigiar algo en base a su origen es ilógica, o es más, hasta tiene nombre, se le llama una falacia lógica. Una falacia lógica es algo que parece verdadero, pero no lo es. Es algo que parece cierto, pero es falso. Y hasta tiene un nombre específico, falacia genética. Genética de génesis, de su origen. Y esta es la definición. Se da cuando alguien intenta reducir el prestigio de una idea, una práctica o una institución, simplemente teniendo en cuenta su origen o su estado anterior. De hecho, nuestros amigos ateos usan este tipo de falacias en contra de nosotros. Dicen, mira, tú eres cristiano porque naciste en este lado del mundo. Si hubieses nacido allá en Siria o en Egipto, serías musulmán. Entonces ellos pretenden decir que depende de mi origen étnico, es la religión que voy a tener. ¿Verdad? Pero eso asume que soy un tonto y que no puedo pensar. Y que solo hice lo que la cultura dice. Entonces, fíjate, yo nací acá, en un contexto cristiano y soy creyente, pero no por tonto ni por chiva, ni porque seguí lo que mis padres dijeron, ¿verdad? De hecho, ¿qué hacen los cristianos en Siria si ese argumento es válido? Así que no aplica. En cuestión de lógica, no tiene sentido decir que en su origen algo es malo. Por ejemplo, ¿quién tiene anillo de bodas? Levante la mano. Bola de pecadores, ¿sabes? ¿Sí sabías que simboliza, según algunos, en un principio, las cadenas del tobillo puestas a las mujeres para evitar que se fueran lejos del marido y huyeran? Así que se supone que el que trae un anillo de bodas fomenta esa práctica machista. ¿Les creemos o no? ¿Quién de aquí es machista y cada que ve el anillo dice, qué bueno que no se me va a ir porque la tengo amarrada? ¿Quién dice, qué bueno que es de mi propiedad? Cada que veo el anillo me acuerdo que me pertenece y no se va a ir nunca. Nadie. Es más, es para espantar a las viejas locas, ¿verdad? Estoy casado. ¿Es una especie de marca? Pues sí, ¿verdad? El que lo use, el que está casado y no lo usa, pregúntele a su esposa a ver qué opina. Ahora, ¿estamos promoviendo el machismo? No, en eso consiste esta mentira. No puedes desacreditar algo según su origen. Entonces me podrás decir, bueno, Hernán, pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Tú estás usando lógica y la lógica no es de Dios. Bueno, yo quisiera que leyeras Juan 1. En el principio era el verbo y la palabra es logos. Expresión del pensamiento, congruencia, coherencia y lógica viene de ahí. Si en el mundo hay congruencia y lógica es porque se expresa la naturaleza de Dios. Así que es correcto decir que en Dios hay lógica. De hecho, Él la creó, ¿verdad? Entonces, no tendría nada de malo que usar un argumento lógico, pero te voy a dar un argumento bíblico. ¿Qué pensarías? Porque sobre todo Pablo trata este tema en un asunto en la iglesia primitiva, de los primeros años después de la resurrección, donde resulta que había una carnicería que vendía carne a superprecio, pero si tú investigabas un poco más, resulta que esta carnicería comerciaba con la carne que se ofrecía en un templo pagano. La gente iba, hacía su sacrificio animal y se ofrecía ahí, pues toda esa carne, decían, pues cómo la aprovechamos, ¿verdad? Entonces pusieron una carnicería para vender toda esa carne y había cristianos que iban y le compraban. Entonces le preguntan a Pablo, ¿es correcto, es lícito comprar carne que fue sacrificada a los ídolos? Imagínate, había dos bandos, los que decían que no les pasaba nada y los que decían que no podías porque te comías a los demonios. Y de hecho yo he escuchado a algunos que siguen pensando igual, que te comes a los demonios. Vamos a la escritura entonces, 1 Corintios 10, 25 y 26. Nueva versión internacional. En cuanto a este tema, dice Pablo, coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Así que, ¿debes comerla o no? Puedes comerla, de todo lo que hay en la carnicería. Pero Pablo es de origen pagano. ¿Qué es lo que nos está demostrando aquí Pablo? Que el origen
no determina la impureza, tal como el argumento lógico. No puedes desacreditar algo en base a su origen. Si esta carne originalmente fue ofrecida a un dios, no me acuerdo qué dios era, y tú te la comes, dice Pablo, ni te preocupes. Ni te preocupes, ¿verdad? Entonces, el 25 de diciembre, que quizás se celebra para el dios Sol, los romanos lo usaban y los católicos se defendieron, y tantas cosas que hay, incluso algunas, no sé si has escuchado alguna versión del 25 de diciembre que sea más o menos cristiana. Por ejemplo, yo escuché una que me llamó la atención, dicen que, no la pude verificar con fuentes, pero dicen que los judíos de aquel tiempo tenían la idea de algo que le llaman la simetría, y es un tema muy complejo, pero ellos aseguraban que un profeta de Dios moría el mismo día en que fue concebido. No el día que nació, el día en que fue concebido. Eres concebido y 9 meses después naces, ¿ok? Entonces ellos aseguraban, sin bases, ¿verdad?, que todo profeta de Dios moría el mismo día que había sido concebido. Entonces ellos hicieron un cálculo, el 10 de Nisan, que normalmente se acepta como una fecha muy probable de la muerte de Jesús, se traduce en el 25 de marzo para nosotros según nuestro calendario. Entonces dicen, si esta idea de que el profeta de Dios muere el mismo día en que fue concebido, y si Jesús murió un 25 de marzo, ¿qué día fue concebido? 25 de marzo, súmale 9 meses, 25 de diciembre. Y dijeron, ese día tuvo que haber nacido Jesús. Según una creencia, ¿verdad? Nadie puede tener la certeza de qué día nació. Pero entonces, estaríamos diciendo que la idea del 25 de diciembre no fue con el pretexto de querer contrarrestar otra festividad, sino en base a cómo hacían los cálculos. El punto es que si la carne que era sacrificada a los ídolos tiene un origen claramente pagano, y Pablo te dice que la puedes comer sin preguntar nada por motivos de conciencia, demuestra el punto de que no puedes desacreditar algo según su origen. Así que no necesitas quemar tu Volkswagen, ni tirar a la basura el iPhone, ni abstenerte de hacer algo en 25 de diciembre. ¿Me explico? Porque su origen no lo convierte en algo impuro. A ver, tú dime, ¿naciste pagano o cristiano? Si te aplico el argumento a ti, fallas. ¿Cómo podrías decir que eres santo si naciste pagano? Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, leamos Romanos 14:14, una cosa más, dice Pablo, yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Entonces esto es más claro todavía, ¿verdad? No hay nada impuro en sí mismo. ¿El 25 de diciembre es una fecha mala? No. El iPhone, Volkswagen, la ropa, la carne, nada es malo en sí mismo. ¿Me explico? Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Entonces no depende de la fecha, sino de lo que tú haces en esa fecha. ¿Me explico? No depende del objeto, depende de lo que tú haces con ese objeto. Así que no puedes decir que algo simplemente es malo porque estaban haciendo mal cuando lo hicieron, ¿verdad? La palabra impuro es el griego koinos, que se traduce como común u ordinario. En el contexto hebreo implica algo profano, sucio, no limpio. Cuando Pablo dice que no hay nada impuro en sí mismo, porque no lo puedes tachar de pagano simplemente por el origen. Entonces, esto deshace completamente el argumento de que no debes de hacer nada el 25 de diciembre porque es de origen pagano, ¿verdad? Queda demostrado que no procede, ni en la lógica, ni en lo que la Escritura enseña. Segundo argumento, el pino de Navidad. No debes de tener pinos de Navidad, dicen porque la Biblia prohíbe tener árboles decorados en nuestros hogares. Y le agrego de una vez lo que otros dicen, no puedes tocar campanas navideñas porque tienen su origen en las celebraciones paganas del inicio del invierno para ayuntar a los malos espíritus. Y número 3, no debes encender velas navideñas porque es una antigua tradición pagana de encender velas para ahuyentar los poderes del frío y la oscuridad. Yo no sé, y no creo que cuando prendo una vela en mi casa, que no la prendo como quiera, pero si la prendo no creo que el espíritu malo huya, ¿verdad? Eso creía la gente quizás de aquel tiempo, siglos y siglos antes. Ahora, si ellos creían eso y yo enciendo la vela, ¿implica que estoy ahuyentándolos? Nada que ver. Entonces, ya demostramos que si las campanas navideñas alguien las usaba originalmente en otra cosa,
O las velas navideñas, ¿alguien las usaba en su origen pagano? Ya demostramos que no aplica para nosotros el tacharlo como algo malo, porque no puedes basarte en su origen, pero nos queda lo del pino navideño y la aseveración de que la Biblia lo prohíbe. Ellos usan este pasaje, Jeremías 10, 1 al 5. Vamos, por favor. Jeremías 10, 1 al 5. Escucha, pueblo de Israel, la palabra del Señor dice así: no aprendan ustedes la conducta de las naciones, ni se aterroricen ante las señales del cielo, aunque las naciones les tengan miedo. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Y dicen, ¿ya ves? ¿Qué es el pino de Navidad? Pues lo cortaste, ¿verdad? Cortaste un árbol, lo llevaste a tu casa. Aquí no le ponemos oro y plata porque estamos pobres, ¿verdad? Bueno, le pones, esferas y todo y parece como oro y plata. Entonces, aquí dice, ¿verdad? Tú estás haciendo algo muy parecido. Lo adornan con oro en plata y lo afirman con clavos para que no se tambalee. ¿A poco no tiene patas el pino para que no se caiga? Entonces ellos aquí claramente ven una referencia al árbol navideño. Versículo 5 dice, sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados porque no pueden caminar, no les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien. Y si tú leíste con atención, debiste haber detectado que yo omití una parte importante de lo que leí. Leamos otra vez el versículo 3. Dice, las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel. Así que no están hablando de un árbol, están hablando de una figura, ¿verdad? Y le ponen oro y plata, y es su ídolo, y se postraban ante el ídolo, y le rendían pleitesía y adoración, y le hacían sacrificios, algunos sacrificios humanos, algunos sacrificios animales o de alimentos. Ahora, cuando nosotros tenemos un pino de Navidad, ¿podemos decir que este pasaje nos habla de los pinos de Navidad? Bueno, para empezar, si el mío es de plástico, ya no aplica, ¿verdad? Ah, pero parece árbol, no está labrado. Rayos, ¿ahora qué les digo? Aparte no me inclino ante él. Entonces, si tú consideras el contexto, te está hablando de la idolatría de aquellos pueblos y no tiene nada que ver con un pino navideño. ¿Estamos de acuerdo? Quien quiera decir que este pasaje habla de los pinos navideños tiene que estudiar qué es el contexto de los pasajes, ¿verdad? No puede sacar un pasaje de su contexto y tratar de usarlo para mostrar algo. Entonces, en cuanto al pino de Navidad y las velas, pues tampoco aplica. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia no habla sobre los pinos navideños. Y luego tenemos otro. No debes celebrar la Navidad porque Dios no lo ordenó en la Biblia. Y ese tiene como que un poco más sentido, ¿no? Te dicen, a ver, ¿dónde dice la Biblia que celebres la Navidad? No, pues ningún lado, ¿verdad? Pero tú tienes cuenta de Facebook, ¿dónde dice que la puedes crear? Pues tampoco. ¿Dónde dice que puedes usar el Internet? Tampoco. Pero aquí tienes que limitarlo entonces, ya que no puede ser genérico, no puedes decir que lo que yo hago nomás lo que la Biblia dice. No es cierto, porque haces muchas cosas que la Biblia no dice. La Biblia no habla de fumar, ¿verdad? No habla de drogarse. Cualquiera podría decir bajo ese argumento, yo consumo marihuana, que al cabo la Biblia no dice que no lo haga. Entonces se tiene que delimitar en los temas de Dios, en los temas de servirle a Él. Hay dos principios que las Biblias usan. Uno se llama el principio normativo y otro el principio regulador. El principio normativo es el que dice, puedo hacer en el servicio a Dios todo aquello que la Biblia dice que puedo hacer, y donde la Biblia no diga algo, no diga que lo prohíbe, entonces soy libre de hacerlo. Por ejemplo, las canciones que estaban tocando los de la alabanza, ¿están en la Biblia? Bueno, están hablando de cosas de la Biblia, pero no te están diciendo literalmente lo que la Biblia dice. Ese es el principio normativo. No estoy diciendo solamente lo que la Biblia dice, pero lo que la letra dice es de acuerdo a lo que la Escritura enseña, no hay problema. Pero hay congregaciones del principio regulativo que dicen, nosotros no cantamos nada que no sea un salmo, porque los salmos están en la Biblia. Entonces ellos le ponen música a los salmos y los cantan. Entonces, en cuanto a esto,
Es cierto que Dios no ordenó que celebres la Navidad. Tendríamos que ver entonces cómo resolvemos este tema. Tampoco dice que no la puedes celebrar, ¿verdad? Tú creo que son los bautistas o los presbiterianos los que bautizan niños. Y cuando dices, ¿por qué bautizas niños? Dice, bueno, la Biblia no dice que no puedo bautizarlos, ¿verdad? Pues sí, no dice que no puedas. Tampoco dice que sí puedas, ¿verdad? Tampoco. En ningún pasaje dice, y no bautizan a los niños. Y tampoco aparece el pasaje que diga, y bautiza a los niños. Entonces ahí estamos ante un dilema, ¿verdad? ¿Queremos hacer lo que a Dios le agrada? Sí. ¿Qué le agradará más? ¿Que los bautices o que no los bautices? Entonces algunos sacan sus razones y otros sacan sus otras razones. Algunos dicen, no, porque tú no tienes evidencia de que hayas nacido de nuevo, ¿verdad? Dices, bueno, pues yo quiero bautizar a una persona que dice públicamente, testifico que nací de nuevo, que Dios me hizo nacer de nuevo y que voy a vivir la vida cristiana, bíblica. Tú le puedes preguntar a ese niño, ¿ya naciste de nuevo? Te va a decir que sí o que no. Y quizás después cambia de opinión. Ahora un niño que no tiene ni siquiera la capacidad de hablar, ¿lo deberías bautizar? Y dices, pues está complejo, ¿verdad? No creo que sea posible. Pero luego creo que ya lo había mencionado antes, dicen los que sí bautizan a los niños, no a todos los niños, ¿verdad? Pero sí bautizan niños, dicen, bueno, ¿qué me dices de Juan el Bautista? Tenía el Espíritu Santo desde el vientre de su madre. ¿Podrías haberle negado el bautismo? ¿Porque no bautizas niños? Ah, caray. ¿Sansón? ¿Desde el vientre de su madre? ¿Le hubieras negado el bautismo a Jesús? Que desde el vientre de su madre estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ah, caray. Pero Jesús se bautizó hasta los 30 años. Y entonces ahí hay un dilema. Y como no podemos asegurar a ciencia cierta si es bueno o es malo, se respeta, ¿verdad? Entonces, en este asunto de que si la Navidad es celebrada o no, tendríamos que pensar, ¿hay algún otro caso en la Escritura donde se celebre algo que Dios no ordenó y que Dios lo permita? Sí hay dos casos. Vamos a Esther 9, 20 al 22. Esther 9, 20 al 22 dice, Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a todos los judíos de todas las provincias lejanas y cercanas del rey Asuero, exigiéndoles que celebraran cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, como el tiempo en el que los judíos se libraron de sus enemigos y como mes en que su aflicción se convirtió en alegría y su dolor en día de fiesta. Por eso deben celebrarlos como días de banquete y de alegría, compartiendo los alimentos los unos con los otros y dándoles regalos a los pobres. Esta festividad no la ordenó Dios. ¿Cómo reaccionaron los judíos? Versículos 27 y 28, los judíos establecieron para ellos y sus descendientes y para todos los que se les unieran la costumbre de celebrar sin falta estos 2 días cada año según la manera prescrita y en la fecha fijada. Toda familia y cada provincia y ciudad debía recordar y celebrar estos días en cada generación, y estos días de Purim no debían dejar de festejarse entre los judíos, ni debía morir su recuerdo entre sus descendientes. Así que está un caso clarísimo de una festividad no ordenada por Dios, celebrada por el pueblo de Dios, y Dios no se opuso. Y otra, que lo encontramos en Juan 10, 22 y 23. Vamos a Juan 10, 22 y 23. Dice, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús estaba en el templo por el pórtico de Salomón. La fiesta de la dedicación no era una fiesta ordenada por Dios. Lo que tú puedes encontrar, según la costumbre judía, es que se conmemora la restauración del templo en tiempos de Judas Macabeo, cuando se hizo la revuelta entre judíos contra Antioquío de Epífanes. Es algo que no está en la Biblia, está en la historia. Y se hizo una celebración. Y tenemos que en los tiempos de Jesús se estaba celebrando y Jesús andaba por ahí y no se opuso. Así que no hay ninguna razón para pensar que no se puede celebrar algo que Dios no haya ordenado, ya que Mardoqueo y los judíos, Jesús y sus contemporáneos celebraron fiestas que tienen que ver con gratitud a Dios que Dios no había ordenado. ¿Ok? Entonces, no aplica el argumento de que no la celebras porque Dios no dijo ni ordenó que la celebraras. Ahí hay libertad, ¿verdad? Y por último, no tenemos que celebrar Navidad porque a Dios no le agrada. Ese es el que en cierta forma más me sorprende, porque quien lo dice
asegura estar plenamente convencido, con certeza, de que él sabe lo que a Dios le agrada, ¿verdad? No lo hagas porque a Dios no le agrada. Yo le preguntaría, ¿qué te hace pensar que no le agrada? Si piensas del día en que se celebran excesos, estoy de acuerdo, no le agrada, ¿verdad? Pero si nos referimos a la otra cosa, a los otros dos tipos, ¿cómo podríamos saber lo que le agrada a Dios o no? ¿Me crees si yo te digo, a mí Dios me dijo que no le agrada? ¿Cuántos me creen? Nadie. No valgo nada para ustedes. No soy digno de confianza. No soy digno de confianza si lo que te digo no está demostrado en la Escritura. ¿No está? ¿Me explico? Tú no tienes por qué confiar en mí si no te estoy diciendo lo que la Escritura dice. No me creas, táchame de loco. La única forma en la que pudieras creer lo que yo te digo es si te demuestro que viene en la Escritura. Así que yo no podría asegurar simplemente a Dios le agrada o no le agrada. Tengo que darte evidencia, ¿verdad? Ahora, vayamos a la evidencia. Resolvamos con este asunto con la Biblia. ¿Qué le agradará a Dios que hagas en este caso? ¿Cómo podemos encontrar en la Escritura qué piensa Dios al respecto? Empecemos con 1 Corintios 10, 23 y 24. Si la Escritura es inspirada por Dios, lo que diga en la Escritura es lo que Dios está diciendo, ¿cierto? 1 Corintios 10, 23 al 24. Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Y aquí se demuestra, desde nuestro primer argumento, que no hay nada impuro en sí mismo. Depende de lo que yo haga, ¿ok? Número 1. Ahora, Romanos 14, 1 al 2. La Escritura nos habla de dos tipos de personas con respecto a la fe. Dice, reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Ya habíamos leído que Pablo dice, come de todo lo que hay en la carnicería, pero hay algunos que les ofende. Y Pablo no los tacha de que no son creyentes, ¿verdad? No dice, esos son mundanos. No, dice, son cristianos débiles en la fe. Y aquí la palabra débil, en el griego, es el griego asteneo, que se traduce como ser débil física o moralmente, estar enfermo, por consecuencia no tienes fuerza. Entonces habla de los cristianos débiles en el sentido de que no están sanos, algo está mal con ellos, y piensan que si hacen cierta cosa se contaminan. Entonces dice Pablo, recíbanlos, pero no para pelear con ellos. Y ahí está la primera parte importante. Dios está diciendo hay dos tipos de creyentes, a los que les afecta y a los que no les afecta. Y a los que no les afecta, les está diciendo recíbanlos, no los discrimines. Si resulta que hay un cristiano genuino que le ofende el 25 de diciembre, no lo discriminamos. Pero Pablo lo pone en el grupo de los que están enfermos, ¿eh? Algo está mal, porque Dios es dueño de todo. Pero no debemos de estar peleándonos con ellos. Luego, versículo 5 y 8. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Yo pienso que aquí viene perfectamente nuestro caso, ¿verdad? Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Entonces, ¿crees que el 25 de diciembre es una fecha especial? ¿Lo haces para Dios? Está bien. ¿Crees que no, que es algo que está mal, y no lo haces para Dios? Está bien. Cualquiera de los dos está bien, siempre y cuando lo hagas para Dios. ¿Me explico? Y ya nos dijo que los que son fuertes en la fe y no les afecta, no margines a los que sí les afecta. Siempre y cuando lo hagan para Dios. ¿Ok? Y dice, no, yo no me voy a contaminar el 25 de diciembre, me quiero considerar santo y mantener limpio en esas fechas. Échale ganas. Échale ganas. ¿Me explico?
No voy a decir, esa bola de fanáticos. No, si Cristo lo salvó, yo no soy nadie para decirle que su intento por santificarse no debiera hacerlo. ¿Ok? Luego, versículos 3 y 4. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, es lo que había dicho. Y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Así que ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Ni yo te margino porque no quieres comer o no quieres celebrarlo, pero tampoco me debes acusar si yo lo celebro o si yo como. ¿Me explico? Entonces, esta pleita y esta guerra que hay de unos contra otros no es bíblica. Están en pecado ambos bandos, ¿cierto? Los que se lo dan de bien espirituales y quieren obligar a los cristianos y convencerlos de que está mal, están faltando a este mandato bíblico. No debes juzgar a los que celebran Navidad. Versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga en pie o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá en pie porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Así que si creemos que esto es cierto porque es inspiración divina, no quisiera ver a nadie de árbol plantado peleándose con aquellos que defienden que la Navidad es pagana, ¿verdad? Si somos bíblicos, seamos congruentes. No tienes por qué andar discutiendo de ese tema. Versículo 15 y 18, ese mismo capítulo. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió. En una palabra, no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. Aquí está lo que le agrada a Dios. El que lo deja como algo entre Dios y yo, y no juzgo al que lo hace ni al que no lo hace. ¿Me explico? Entonces aquel que dice, es que a Dios no le agrada que celebre la Navidad, está completamente equivocado. ¿Cierto? Y acabo de probarlo bíblicamente. Entonces, el asunto es que tenemos que ser congruentes. Si somos bíblicos y leemos la Escritura, no nos vamos a estar tirando unos a otros en estos temas. Los únicos que resultan perjudicados de ese pleito son los de afuera que dicen, mira la bola de cristianos que ni de acuerdo se pueden poner. Dicen que puro amor y paz y entre ellos se la pasan desgreñándose. Es lo más incongruente que puedas hacer. ¿Verdad? Entonces, versículo 22 al 23. Así que la convicción que tengas tú al respecto, pausa. Así que si celebras la Navidad o no la celebras, dejando de lado los abusos y el alcohol y el baile, no estamos hablando de eso. La celebras o no la celebras, dice, manténlo como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. La Reina Valera 60 dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Fe, pistes, estar convencido, persuadido. Entonces, si tú escuchas este mensaje y tú eres de los que pensaban que era algo pagano y dices, híjole, primero arrepiéntete de todos los que les dijiste mundanos, pecadores y borra lo que publicaste en las redes sociales, que está claramente en pecado contra lo que la Escritura dice. Número 2, no significa que ahora tienes que celebrarla. Eso es algo entre Dios y tú. Y si tú te sientes incómodo celebrándola, no la celebres. Pero no juzgues al que la celebra. Y al revés, si tú dices, sí, Hernán, yo digo que no tiene de malo. Bueno, si hiciste campaña para desprestigiar a los que dicen que está mal, también borra esas cosas que publicaste y cambia esa actitud. ¿Verdad? Si tu conciencia no te acusa, ya que no estás fumando, tomando, haciendo cosas indebidas, dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa. Entonces, termino con esto. ¿Cuál sería nuestra postura bíblica en cuanto a la Navidad? Como iglesia bíblica, árbol plantado, oficialmente dice, queda a tu criterio. ¿Me explico? Si te ofende y consideras que es malo, no lo hagas. Pero no te marginamos, ni te desprestigiaremos, ni te haremos a un lado.
Ni me voy a burlar diciéndote eres un débil en la fe. Ahora, si tú quieres celebrarla, sé congruente y no te dejes llevar por el consumismo. Serías un hipócrita si tú dices, yo lo estoy diciendo bíblicamente y dejaste afuera a Jesús de la Navidad. ¿Cierto? Piensa en Navidad, piensa en Santa Claus, regalo, cena, estás mal. Bíblicamente hablando, no es eso el motivo de la celebración. El motivo es que Jesús vino al mundo y nos libró con su vida y su muerte, nos libró del poder del pecado y de la muerte. Así que si tú dices, yo soy libre para celebrar, pero no haces conciencia, ni tomas el tiempo necesario para tomar en cuenta la verdadera razón de la Navidad, también estás mal. Ningún cristiano genuino se deja llevar por la presión de los regalos, tiene las tarjetas hasta el tope con tal de darle regalo a todos, en lugar de pagar sus deudas, incrementó sus deudas, no necesita ropa, pero tiene la costumbre de estrenar en Navidad y se la compra, y quiere aparentar algo que no es, y el pantalón nuevo, la camisa nueva, teléfono nuevo, y discúlpeme, pero los calzones rotos, no eres congruente. ¿Me explico? ¿Me explico? Entonces seamos congruentes. Y cuando estemos con nuestras familias, pasemos el tiempo bien con ellos, ¿verdad? Por favor, no quiero esos que van a decir, ándale, la Navidad de aquí aquí los pesco a todos juntos, bola de pecadores, y agarras a tu familia a querer darle de bibliazos. Es pecado. Dice que tenemos que esperar el momento oportuno, ¿verdad? Que nuestra plática sea amena y de buen gusto. Puedes tratar de sacar el tema a la luz, pero si no les interesa, sacúdete el polvo, como Jesús enseñó a sus discípulos, y ya. No lo conviertas en un martirio para tu familia. ¿Sí? Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, para dar paso a lo que sigue. Lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con la esencia de lo que la Navidad es, ¿verdad? Más adelante nos van a explicar un poco más de qué consiste las obras de los niños y lo que se va a hacer. Hoy vamos a tener una convivencia donde cada quien trajo sus alimentos, ¿verdad? Y los vamos a compartir con todos. Me parece bíblico ya que la iglesia partía el pan en las casas, ¿verdad? No es el único momento en el que nos acordamos de Jesús. Cada mesa del Señor recordamos lo que Él hizo y por qué somos hermanos unos con otros. Cada domingo que venimos analizamos y estudiamos sobre la persona de Jesús y sobre nuestro Dios. Así que no estamos siendo hipócritas al tener una festividad en estas fechas. Es algo que hacemos siempre. Pidámosle a Dios paciencia con los que se ponen locos a juzgar, sabiduría a la hora de saber responder como se debe, y congruencia para ser como los cristianos que están descritos en la Escritura. ¿Cómo ven? Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque en estas fechas, aunque el mundo no lo recuerde, aunque el mundo pretenda celebrarlo y se le olvida completamente, nosotros estamos conscientes de lo que has hecho por nosotros. Enséñanos a enfocarnos en el verdadero significado. Sabes que siempre buscamos conocer cada vez más de ti, buscamos servirte, y en estas fechas queremos seguir haciéndolo sin limitaciones. Queremos, por favor, Señor, que nos concedas sabiduría para responder a todo aquel que me demande de mi fe. Todo aquel que me pregunte si celebro o no, si estoy a favor o en contra, concédeme sabiduría para poder explicarlo en términos bíblicos, para no decirle qué pienso o cómo me siento, sino poder aprovechar la oportunidad y hablar de lo que la Biblia dice al respecto. Dame paciencia para lidiar con aquellos que pierden el control, se ponen a gritar o a insultar. Permítenos ser congruentes en lo que hacemos, que si celebraremos la Navidad dentro de lo que una persona que ha nacido de nuevo puede hacer, porque le es natural hacerlo,
Concédenos aprovechar todo momento oportuno para tratar de quién eres tú, Señor, y lo que hiciste por nosotros. Danos la oportunidad, Señor, de poder corregir a los que se opongan con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento. Concédenos la congruencia para mantenernos ecuánimes en cualquiera de los dos bandos y para que nuestras familias puedan entender que lo que hacemos para servirte no es cuestión de fe ciega o de una creencia sin sentido, sino que tenemos fundamentos congruentes, lógicos y bíblicos para poder defender lo que hacemos como cristianos bíblicos. Señor, líbranos de ser arrastrados por la corriente que implica estas fechas, de las compras sin control, de derrochar el dinero en cosas que no necesitamos, en derrochar el dinero para aparentar cosas que no somos. Danos, por favor, de tu misericordia, para ser sabios con el dinero que nos diste, aquellos que tienen más dinero de lo normal, que lo puedan aprovechar de la manera más sabia, sin dejarse llevar por estas festividades. Enséñanos a invertir bien lo que tenemos y hablar clara y transparentemente lo que la Biblia dice en cuanto a lo que hacemos. Así que, Señor, sin más, te damos gracias por lo que has hecho por nosotros y gracias por lo que vas a hacer. Amén. Pueden sentarse. ¿Alguien tiene una pregunta? Levante su mano. Yo creo que abarqué prácticamente la mayoría de los argumentos, pero no quiero que alguien se vaya con dudas. ¿Alguien tiene una duda? ¿No? 1, 2, 3, ya. Que siguen los niños, ¿verdad?